Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la bibliología, el estudio de la Biblia, su naturaleza. En la hora anterior hablamos un poco de la teología, qué es la teología, cómo hacer teología, y comenzamos el estudio de la Biblia. Vamos a continuar ahora. El siguiente tema es la suficiencia de las escrituras, un punto sumamente importante en nuestros días. Porque la Biblia puede ser inerrante y especial y súper importante, todo lo demás. Pero si alguien piensa que lo que debe guiarnos es la Biblia más otra cosa, esto minimiza y realmente destruye la confianza de la gente en la escritura, ¿no? Eh, Estuve viendo, preparando este material, estuve viendo las declaraciones doctrinales de otras iglesias, otros seminarios, y me sorprendió la cantidad de declaraciones que decían que la Biblia contiene la palabra de Dios, no que es la palabra de Dios, y también me sorprendió la cantidad de declaraciones que decían de que la Biblia provee lo básico para la vida cristiana. Y decirlo así, o sea, sin vergüenza, ¿no? O sea, tiene lo básico, tiene o a veces ponían como lo fundamental. Eh, y qué gran error, ¿no? Porque es el pretexto de decir, bueno, necesita la Biblia y la psicología cristiana. Necesita la Biblia y las profecías privadas que yo puedo dar desde el púlpito. Necesita la Biblia y el consejo de los pastores, que debes obedecer a vuestros pastores, de Hebreos 13. No, la Biblia es el único estándar para el cristiano. La Biblia es completamente suficiente, es todo lo que necesitamos. Y te das cuenta de que cualquier otra cosa, cualquier otra fuente de guía para la vida cristiana no es algo extra, sino no es algo que suplementa, es algo que va en contra, ¿no? Porque la Biblia dice ser todo lo que necesitamos. Y todas las otras cosas como la psicología, o sea, tratan los mismos temas, solamente que dan los consejos contrarios, ¿no? Que la psicología cristiana dice que debes tener una alta estima de ti mismo y la Biblia dice es tu problema, que estás pensando demasiado de ti mismo y eres un gusano, indigno, ¿no? Em, entonces, la Biblia es suficiente, es todo lo que necesitamos. Pedro dice, es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, las promesas que Dios nos ha dado. Em, la, o sea, lo difícil es vivir eso, es vivirlo, ¿no? Y um, algo que no resalté en la primera hora que tenía en mis notas es la importancia de nunca hacer teología con el fin de solamente aprender. Porque el fin de la teología es la adoración. ¿Por qué hacemos teología? ¿Por qué estudiamos a Dios? ¿Por qué queremos conocer a Dios? Porque queremos adorarle en espíritu y en verdad. Eso debe ser mi motivación. Quiero conocer cómo es Dios porque luego puedo darle la gloria que merece. Puedo exaltarle en la forma que lo merece. La meta de la teología no es solamente aprender, es de obedecer y de adorar. Entonces, es lindo y decimos amén de que la Biblia es suficiente, pero no vamos a dejarlo allí. El punto es, entonces es pecaminoso cuando me encuentro con una duda, con una pregunta y acudo a otra fuente. Es pecado, porque estoy insultando la suficiencia de las Escrituras. Si estoy dudando, claro, claro. Sí, de hecho leí un artículo hoy de un pastor que estaba
elevando la duda. ¿Sí? Como debemos ser honestos, debemos ser íntegros y admitir dudas. Y está bien, todos dudamos y o sea, es correcto de que somos gente que duda a Dios, pero no presentar eso como algo bueno. Eso es algo malo. Debemos confiar en Dios, ¿no? Y confiar en la suficiencia de las Escrituras. Este libro es todo lo que necesito para poder obedecer a Dios. No necesito algo más. Si quiero aprender matemática, qué bien, gloria a Dios. Hazlo para la gloria de Dios. Pero puedes adorar a Dios sin hacer eso. Cualquier pregunta que tengas, o sea, la Biblia te guía, ¿no? Es luz para nuestro camino. Tenemos que creer eso, tenemos que vivir eso. La Biblia también es poderosa. Poderosa para juzgar al incrédulo, ¿no? Es muy fuerte en ese sentido. Jesucristo nos dice en Juan 12, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí? Pero no supe. Eso no es excusa. Eso no es excusa en la mente de Dios. La palabra de Dios nos va a juzgar a todos, ¿no? Qué importante es entonces conocerla, ¿no? El que va a conducir tiene que conocer las leyes, ¿no? No vas a decir a la policía, ¿era sentido contrario? ¿De veras? ¿Eso es lo que significa esas leyes? No supe, perdón. Bueno, eso no vale, ¿no? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tiene poder para juzgarnos y para salvar y santificar al creyente. Esto habla también de su suficiencia, de su poder, su capacidad. Mira lo que afirma Pablo en un pasaje que ya estudiamos, pero ahora enfatizando los versículos 15 y 17. Antes vimos el 16. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces las sagradas escrituras tienen la capacidad de guiarnos a la salvación. No podemos ser salvos sin la palabra de Dios. La fe viene por el oír, el Evangelio, Romanos 11. Entonces llegamos a la salvación por medio de la palabra de Dios. Pedro dice, ¿no?, de que nacemos de nuevo por medio de la palabra. Primera de Pedro, ¿no? Pero no solamente la salvación, vean de que después de decir que toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos capacita y nos prepara para ser útiles, ser perfectos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos salva y lo que nos santifica. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es poderosa. Y poderosa, como mencioné, no solamente en el sentido positivo de salvarnos y santificarnos, sino para juzgarnos. Un texto que generalmente sacamos de su contexto se encuentra en Hebreos 4. Dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, citamos esto muy a menudo, ¿no? Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, pensando que es algo positivo, que o sea, está viva, no es una palabra muerta, es viva, es eficaz, siempre cumple con sus propósitos. Pero
en su contexto original, esto da pavor. La escritura siempre cumple con sus propósitos, es efectivo, es eficaz. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El contexto es una persona que dice ser creyente, pero está escondiendo sus motivaciones reales y realmente no ha entregado su vida a Cristo. Y la palabra de Dios se presenta como algo vivo que sabe, que puede discernir las intenciones ocultas de tu corazón. Y luego la ilustración que da, ¿no? Es que estás sentado desnudo en una silla amarrada y la Biblia es un cuchillo en tu cuello. Entonces, lo digo porque creo que a veces como cristianos apreciamos tanto la palabra de Dios que es un tesoro que luego no temblamos ante la palabra de Dios. Hay una falta de reverencia y de temblor y temor porque ignoramos la naturaleza de la palabra de Dios. Y eso nos guía al siguiente punto, que puse merecedora en el sentido de que Dios demanda que obedezcamos y reverenciemos su palabra. Hebreos 5 es claro en decirnos de que debemos obedecer la palabra, ponerlo en práctica, ¿no? Habla de que el maduro es el que tiene su uso ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, es decir, de que no solamente escucha la teología, sino la usa, ¿no? El maduro en la fe no es el que sabe cómo evangelizar. El maduro en la fe es el que evangeliza de acuerdo a la escritura, ¿no? Sabe cómo hacerlo y lo hace. Pero no solamente es cuestión de obedecer, es cuestión de reverenciar. Y hablo de esto porque a veces cuando nos toca hablar de la importancia de la palabra de Dios, y estamos allí desde el púlpito, estamos en clases diciendo la palabra de Dios, la palabra de Dios y la palabra de Dios, y la gente como que, oye, solamente hablan de la palabra. Es como si estuvieran adorando a la palabra en vez de adorar a Dios. Y entiendo eso, o sea, no queremos adorar un libro. Entiendo que queremos adorar al autor de la palabra. Pero al mismo tiempo, cuando Dios abre de su palabra, lo pone al mismo nivel. Y reverenciar lo que ha dicho es reverenciar a Él en su mente. El salmista dice, en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. El salmista está alabando a la palabra de Dios porque es lo que muestra la fidelidad de Dios, es lo que muestra el poder de Dios, es lo que muestra la misericordia de Dios, ¿no? Es un medio de adorar a Dios mismo, ¿no? Y luego en Isaías, el 66, Isaías 66, 2, cuando Dios habla de la persona que mira, en el sentido de que mirar con agrado, la persona que Dios busca y que le da complacencia, es la persona que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Otra vez la pregunta es si esa es nuestra actitud. Si nuestra actitud es
O sea, no solamente apreciar la palabra, sino temblar delante de ella, de que es un poder que tenemos en nuestras manos. No podemos jugar con esto, ¿no? No se puede jugar con la palabra de Dios. Es una espada que nos tiene así. Y debemos de temblar, ¿no? O sea, de que leemos algo y Dios nos dice, haced discípulos. ¿Y qué debe ser nuestra reacción? O sea, literalmente, o sea, obedecer temblando, porque es la palabra de Dios, no del hombre, que nos ha comunicado eso, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, estoy predicando a mí mismo, ¿no? O sea, tenemos una actitud bastante liviana, bastante familiar con la palabra de Dios, ¿no? De que podamos levantar por las manos, abrir y leer un salmo y, ok, así, sí, rapidito y ya he leído algo y ya hago el trabajo. Es la palabra de Dios, ¿no? Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Tenemos que meditar y pensar en el peso de eso, ¿no? Porque tenemos ejemplos, tenemos ilustraciones de momentos cuando Dios habló a la gente, ¿no? Recuerden ahí en Éxodo 19, cuando Dios habla desde el monte a la gente, ¿y qué hacía? Temblaban, ¿no? Porque era un estruendo y con relámpagos y todo y humo y Dios habla y dicen a Moisés, ya no nos hable Dios porque vamos a morir. Y están temblando de pavor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el soberano Dios del universo les estaba hablando. Entonces la pregunta para tú y yo es, ¿por qué no reaccionamos así cuando leemos Romanos? ¿Por qué no reaccionamos así cuando leemos un salmo? ¿Es diferente? ¿Hay una naturaleza diferente de la palabra de Dios hablada desde el monte en Éxodo 19 y Romanos 1 cuando lo leemos? Bueno, en base a 2 Timoteo 3, no. Igualmente inspirados, igualmente exhalados por Dios. Entonces dice, la persona que voy a mirar con agrado es la persona que escucha o lee mi palabra y entiende lo que es y tiembla y tiene una reverencia, un temor, porque entiende lo que es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude. Y repito, puse esa parte porque hay mucha gente que nos acusa de reverenciar demasiado la palabra de Dios. Y cuando escucho eso es como, ay, bien hecho. O sea, no les digo esto, pero qué bueno que me acusen de eso, ¿no? Quiero que la gente me vea así. ¿Cómo está reverenciando, adorando la palabra en vez del Espíritu? Pero mira, es que Dios mira. Dios está buscando hombres que reaccionan así, que tiemblan ante su palabra. Yo quiero ser ese hombre, ¿no? No me importa lo que la gente diga. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña transición. Hasta ahora hemos hablado un poco más de la naturaleza de la Biblia, la biología. Y ahora vamos a hacer una transición porque en la declaración doctrinal del seminario, lo hace así, al final de la sección sobre la biología habla de cómo interpretar la Biblia, que es hermenéutica. Nos vamos a hacer un vistazo así muy superficial, pero rápido sobre cómo debemos de interpretar la Biblia. Porque la Biblia es entendible. El término teológico para eso es perspicuidad. Perspicuidad.
Perdón, a veces uno tiene que decirlo en inglés y pensar en cómo pronunciarlo. Em, Obviamente no para el hombre natural, pero para el cristiano es entendible. Pero digo de que el creyente puede entenderlo cuando aplica una hermenéutica correcta, adecuada, ¿no? Entonces vamos a hablar de unas estrategias de cómo interpretar la Biblia. Primero, nuestra hermenéutica se conoce como la histórica gramatical literal, ¿no? Es en base a la historia, en el sentido de que la Biblia habla de cosas reales, de eventos históricos. No es alegoría, no son cuentos, en el sentido de cuentos inventados. Son cosas reales que pasaron en la historia. Y si vamos a interpretar la narrativa de un evento es porque necesitamos saber qué es lo que está pasando en el contexto de ese evento. Necesitamos saber la historia. No vas a poder entender el libro de Isaías si no lees Reyes. ¿Por qué? Porque Isaías profetiza dentro de una situación histórica. No vas a poder entender Jeremías si no lees Reyes, o sea, si no entiendes. O sea, Jeremías está profetizando unos años antes del exilio a Babilonia, ¿no? Ezequiel empieza y está sentado junto al río Quebar en Babilonia. Pero, ¿por qué está en Babilonia? ¿Qué hace allí? ¿Y por qué dice lo que dice? Bueno, es porque la historia bíblica nos explica de que el pueblo de Dios, después de desobedecer, bueno, fue exiliado a Babilonia, que solamente iba a estar ahí 70 años, luego Dios los iba a regresar, Dios les acompañó a Babilonia. Entonces, tenemos que interpretar la Biblia en base a la historia, ¿no? Segundo, en base a la gramática, ¿no? No podemos ser perezosos en nuestro estudio de la palabra porque es inerrante, es perfecta, es precisa, ¿no? Dices, es de que no hay, o sea, nunca estudié en la escuela, mi gramática es muy mala, o sea, yo no soy muy bueno con eso. Pues échale ganas, ¿no? Hay que esforzarse. ¿Por qué? Porque importa si la palabra es singular o plural. Importa si el verbo es pasado, presente o futuro. Importa si el verbo es de voz pasiva o activa. ¿Por qué? Porque comunica algo diferente. La gramática tiene una función, ¿no? Para darles unos ejemplos. El tiempo de un verbo prueba la resurrección, ¿no? Jesucristo dice, ¿cómo dicen no hay resurrección si Dios dice que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? No de que era su Dios, porque fallecieron y ya no existen. Es su Dios porque existen hoy la persona de un pronombre. Jesucristo prueba su propia divinidad, la divinidad del Mesías, porque David escribió, Jehová dijo a mi Señor. Y si David llama a su hijo Señor, ¿es por qué? Es porque es su superior. El número de un sustantivo. Pablo dice, ¿te diste cuenta de que cuando Dios hizo su pacto con Abraham, de que prometió bendecir a su simiente, de que Dios iba a bendecir a todo el mundo por medio de la simiente de Abraham, singular, no plural, no por medio de las simientes, sino singular, una, que es el Mesías, es Jesucristo? Que es una promesa de que Dios iba a bendecir al mundo entero por medio de Jesucristo. Entonces Pablo hace esa observación de que no es plural, es singular. Entonces la gramática afecta nuestra interpretación. Hebreos 12 fue un ejemplo que pude pensar
de que el género de una palabra afecta la interpretación. Dicen acá de que Esaú, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y he escuchado sermones donde pastores predican de que, mira, Esaú quiso arrepentirse, estaba tratando de arrepentirse y no pudo. Estaba llorando, llorando, llorando y Dios le desechó aunque quiso arrepentirse. Pero eso va en contra de muchos versículos bíblicos, de que Dios no rechaza a nadie. Entonces, si alguien se arrepienta y viene en nombre de Jesucristo, Dios los acepta. ¿Qué es lo que está enseñando ese texto? Bueno, no dice de que Esaú está procurando arrepentimiento. Arrepentimiento es masculino. Dice que la procuró. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando la bendición. Está llorando, llorando, "Oh, quiero ser bendecido". ¿Qué es lo que no pudo hacer? ¿Qué es lo que no quiso hacer? Arrepentirse. ¿Sí? Rechazó a Dios por tanto tiempo de que ya no pudo, ya no quiso arrepentirse. Entonces, el género de esa palabra, o sea, en la gramática, afecta nuestra interpretación. ¿No? Tenemos que leer la Biblia con esa precisión, porque no hay errores. Luego, de manera contextual, tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo al contexto de cada pasaje. Y podríamos estar acá, o sea, todo un semestre hablando de pasajes que la gente saca de su contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos con el contexto inmediato del 3 y luego regresamos al 1? Perdón por hacerlo al revés. Pero pensemos en algunos pasajes que la gente saca de su contexto. Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo se predica eso? Si tú buscas el reino, Dios te va a dar tu coche del año, tu casa, lo que sea, ¿no? Porque todo es de que, pero ni siquiera leen el párrafo, ¿no? Porque dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre sabe que necesitas todas estas cosas. Pero busca el reino y todas estas cosas. ¿Qué son esas cosas? Comer, beber, vestirse. No, o sea, no puedes entender el versículo 33 ignorando el resto del párrafo, porque se escribe dentro de un contexto. Lees la palabra todo, pero ¿todo qué? Lees la palabra esta, pero ¿esta qué? Entonces, pero ¿en base a qué? ¿No? Tenemos que ver el contexto. Puedes hacer que la Biblia enseñe lo que quieras si sacas a las frases de su contexto. Y sabemos eso, entendemos eso porque vivimos en un mundo donde se hace todos los días entre los políticos, ¿no? O sea, tú prendes la tele y wow, dices, ese dijo esto, o sea, wow, qué fuerte que, o sea, pareciera una tontería decir, o sea, ¿quién podría? Bueno, sí, si lo lees en su contexto, pero la gente es muy hábil en tomar cosas y sacarlos del contexto y presentarlos como algo completamente diferente. Otro ejemplo, Mateo 18. Ustedes lo han escuchado mucho. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Y cómo lo usamos? Lo usamos cuando pocos vienen a la reunión de oración y como para animarlos, bueno, si hay 4 acá,
Somos pocos, pero bravos. Y Cristo está con nosotros, ¿no? Porque si contamos con 2 o 3, ya estuvo. ¿Y Cristo no estuvo conmigo cuando estuve solo? O sea, ¿acaso Cristo no es omnipresente? No, Mateo 18 está hablando de la disciplina eclesiástica, algo muy difícil. Vas, exhortas a tu hermano y si no te escucha, ¿qué haces? Vas y agarras otros testigos. Y Jesucristo nos promete, si hacemos algo sumamente difícil de obedecer sus mandatos, de que Él, la segunda persona de la Trinidad, nos va a acompañar y va a ser testigo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y un último ejemplo que se usa mucho, se abusa mucho en el evangelismo. Pablo dice acá en el 22, 1 Corintios 9, 22, me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y entonces, si quiero evangelizar a gente que anda con tatuajes, tatuajes. Y si quiero alcanzar a gente que bebe, hay que tomar. Y si quiero evangelizar a gente que fuma, pues a fumar. Y eso es lo que Pablo hacía, ¿no? Hacía de todo para ganar. No, es de que dentro del contexto, si ves 1 Corintios 8 y 9, Pablo está hablando de todas las libertades que tenía en Cristo. Las cosas se privaba para poder evangelizar. Pablo dice, yo puedo comer cualquier cosa, yo puedo comer tocino, yo puedo comer cerdo, yo puedo comer los sacrificados a ídolos. O sea, eso está bien, si doy gracias, mi conciencia me permite hacer esto. Ídolos no son nada, es una pieza de madera, eso no afecta a mi carne. Si es rica, la como y doy gracias, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si hace tropezar a un hermano por el cual Cristo murió, jamás como carne de nuevo. Es decir, de que yo me privo de esa libertad para no ofender a mi hermano. Me he hecho entonces un judío y obligarme a vivir como ellos, privarme de libertades para no ofender. Luego dice en el 9, soy apóstol. Dios dice de que el obrero es digno de su salario. Yo podría obligarles a pagarme, pero no lo he hecho. ¿Por qué? Porque no quiero poner tropiezo, no quiero que sea difícil para que ustedes crean, ¿no? Entonces me estoy privando de cosas para salvar, para que Dios salve a algunos. Entonces, otra vez, el contexto, en particular el